Muy buen día. Un saludo muy especial para todo el Magisterio de Norte de Santander. Les habla Mildred Mora Quintero, delegada oficial de Asinor y representante de los derechos humanos por el municipio de Cúcuta. En mi rol me corresponde estar al tanto de las diferentes situaciones que se presentan en la violación de derechos humanos. Entonces, para esta emisión del día de hoy, se pide al Gobierno Nacional frenar la militarización de la protesta social y el restablecimiento de garantías y libertades para la movilización ciudadana. Por fin, el pasado 2 de mayo, el gobierno que preside Iván Duque se decidió a escuchar el clamor popular de retirar la regresiva y nefasta reforma tributaria que de manera indolente pretendía estrangular aún más las deterioradas condiciones de vida a que ha llevado la desatención social de la pandemia. Sin embargo, su empeño por imponerla por la fuerza en contra de una mayoría de la población desató una represión violenta sobre la ciudadanía y una negación flagrante de las elementales garantías de un Estado de Derecho para el ejercicio de la movilización, la protesta y la participación ciudadana en los asuntos que los afectan. Luego de 8 días de intensas movilizaciones, la represión que se desató contra las personas que por millones se lanzaron a las calles para impedir semejante atropello contra las clases medias, pobres y asalariadas, se saldó con la vida de 31 personas asesinadas, 216 víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 239 intervenciones violentas, 21 víctimas de agresiones oculares, 77 casos de disparos de arma de fuego y 10 casos de violencia sexual. Sin embargo, el anuncio del gobierno de Duque de sacar el ejército a las calles para reforzar la contención a la protesta social añade una nueva vulneración al orden constitucional y legal y genera nuevos riesgos para el ya deteriorado clima de violaciones colectivas al derecho a la vida, la libertad, la integridad y demás derechos y libertades fundamentales, pisoteados impunemente ante la descalificación global de todas las protestas como vandalismo y la justificación con este argumento de la brutal represión que sin ninguna intervención de los órganos de control perpetró la policía y el ESMAD en asocio en muchas ocasiones con civiles no identificados que hicieron uso indiscriminado y selectivo de las armas con los fatales resultados ya descritos. La estigmatización desde el gobierno a la protesta como mero vandalismo ha llevado a las fuerzas de seguridad a actuar con la percepción inducida de que la población que reclama son enemigos internos. Es un peligro sacar los militares a las calles a enfrentar los reclamos de los ciudadanos, pues su entrenamiento y misión están orientados a confrontar las situaciones relacionadas con conflictos armados mediante el uso de las armas y no para tramitar movilizaciones por el reclamo de derechos. El retiro de la reforma tributaria es un triunfo de la protesta social y de millones de personas que padecieron las actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad. Un costo demasiado alto para las víctimas de la terquedad oficial de imponer una reforma para el despojo a los sectores más vulnerables. Pero las protestas sociales vienen desarrollándose por otros motivos adicionales, como el genocidio continuado de los líderes sociales y los firmantes de la paz, las luchas contra la erradicación forzada, la aspersión manual del glifosato y la orden firme de la aspersión aérea del agrotóxico a todo el campo colombiano, pasando por encima de los acuerdos de miles de campesinos cultivadores de la hoja de coca, además del incumplimiento a la implementación integral del Acuerdo de la Paz y la búsqueda de salidas negociadas a la guerra, y al deterioro de familias que padecen hambre o no pueden satisfacer sus necesidades elementales por una atención eficaz, integral, de salud, educación, acceso a empleos dignos y una política internacional respetuosa de las relaciones armoniosas y la autodeterminación de los países vecinos. Por estas razones, desde las plataformas de organizaciones de derechos humanos, de víctimas y de lucha por la paz, demandamos al gobierno de Iván Duque
reversar la decisión de militarizar la respuesta a las protestas sociales y, por el contrario, abrirse a una actitud de escucha a los reclamos de la movilización social. Pedimos al Congreso realizar sus deberes de control político a los abusos y desmanes del gobierno, legislar para atender los reclamos de la mayoría por una renta básica para atender la crisis ocasionada por la desatención social a la pandemia y las medidas gubernamentales por favorecer los grandes intereses corporativos del capital nacional y transnacional. A los alcaldes y gobernadores sumarse a las voces de rechazo a la pretensión del gobierno nacional de enfrentar la protesta social con el refuerzo de acciones militares y represivas de toda índole. Exigimos la independencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación y la conminamos a presentar con prontitud un informe detallado y completo sobre el total de víctimas asesinadas, heridas, sexualmente abusadas y arbitrariamente detenidas en los hechos denunciados con ocasión del paro nacional y establecer las acciones de control a los abusos oficiales en el uso de la fuerza. De igual manera, pedimos a la Fiscalía y al Poder Judicial llevar a cabo investigaciones prontas, serias, independientes y exhaustivas sobre todas y cada una de las agresiones y atropellos denunciados y orientar a los fiscales a dejar de actuar en conveniencia para validar arbitrariedades y atropellos a líderes sociales, organizaciones o personas que ejercen su derecho a protestar de manera pacífica. Y a la comunidad internacional, impulsar acciones de vigilancia y monitoreo de la grave crisis humanitaria que padece la población colombiana como consecuencia de la falta de implementación de los compromisos asumidos en virtud del acuerdo de paz y en especial para solicitar al Estado colombiano poner fin a las vulneraciones de derechos humanos derivados del trato represivo a la movilización y la protesta social. A todas las anteriores entidades solicitamos desplegar sus acciones para restablecer en las condiciones que deben imperar en un Estado de Derecho las garantías necesarias para el ejercicio de la movilización y la protesta social, sin el temor de que su ejercicio continúe conllevando un riesgo para la vida, la libertad, la integridad física, moral y sexual de quienes reclaman el disfrute, y vigencia de los derechos y libertades públicas a vivir en una sociedad en paz y libre de los efectos de la guerra. Se suscriben. Ha sido una convocatoria de más de 16 asociaciones, empezando por las asociaciones campesinas del Bajo Cauca, ASOCBAC, y terminando con la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño. Gracias a Ecos del Magisterio por permitirme participar en la emisión del programa de hoy. Un excelente resto de día para todos.